Tengan muy buenas tardes. Hoy comenzaremos la unidad número 3, las transformaciones económicas mundiales y los retos del Salvador en el siglo XXI. El objetivo de la unidad es reconocer y analizar con juicio crítico las transformaciones mundiales y los retos del Salvador en el siglo XXI, enfocando su atención en el fenómeno migratorio, las nuevas tecnologías y el desarrollo humano a fin de aportar constructivamente ante los desafíos de la globalización en el desarrollo político, económico, social y cultural del país. En esta unidad veremos varios aspectos relevantes en cuanto a tratar de ver cómo los productos y capitales se mueven por el mundo cada día con mayor rapidez. Se puede adquirir alimentos cosechados en China, autos ensamblados en Brasil y medicamentos producidos en Alemania. Entonces, vamos a ver cómo las transformaciones económicas a partir del siglo XXI han ido avanzando. Los indicadores de logro que vamos a tener en esta ocasión son los siguientes. El 3.1 ubica cronológicamente las revoluciones industriales y las relaciona con el surgimiento de la globalización económica, manifestando interés en comprender los hechos económicos históricos y actuales. En este primer indicador vamos a relacionar cómo surge la globalización económica a partir de las revoluciones industriales y comprender cada hecho histórico actual como principal motor de iniciación sobre esto. Vamos a ver el 3.2. Investiga con interés y explica críticamente el proceso de globalización como estrategia económica global y su impacto en el mercado nacional e internacional. También vamos a ver como estrategia económica para explicar el proceso de globalización y cómo influye en el mercado nacional e internacional. Y el 3.3 describe críticamente los principales procesos de globalización económica y comenta los resultados para los países participantes. Vamos a tener muy en cuenta lo siguiente. El nuevo orden mundial produjo transformaciones económicas en el mundo, donde integraron globalización y migración. Se consolida la globalización de la economía y la economía de las remesas. En países como El Salvador se fortaleció la recaudación fiscal, se firmaron los tratados comerciales como el TLC, lo que generó el aumento de las economías e inversiones en el país. Se desarrollaron una nueva revolución científica donde se aplica tecnología y maquinarias industriales para producir en serie y esto buscaba erradicar la pobreza y medir a través de los indicadores de desarrollo humano. Entonces vemos los contenidos que vamos a tener en esta unidad y cómo nos van a llevar realmente a tener un orden mundial diferente. Aún actualmente el nuevo orden mundial cambia en este tiempo. Después de la crisis que se va a venir encima sobre la pandemia que hemos vivido y va a tener que cambiar rotundamente el nuevo orden mundial. El tema de esta tarde, ya hablando sobre lo que vamos a ver, es el nuevo orden económico mundial. ¿Qué es el nuevo orden económico mundial? Pues es en este caso los países del mundo que tienen economías fuertes y que quizás son los dueños de todos y aquellos países que necesitan de ellos. Eso es lo que vamos a ver. Y como estos han ido cambiando, ¿verdad? O sea, en aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una de las superpotencias, hoy tenemos otras superpotencias de qué hablar. El proceso de globalización económica se encuentra asociada en tres momentos históricos y esto es lo que vamos a ver. Se ha planteado diversos criterios para establecer el origen de la globalización. Algunos lo sitúan desde el desarrollo del hombre y su expansión como resultado de la evolución de los antiguos imperios o bien como un proceso complejo que surge y se desarrolla en el siglo XX. Entonces vamos a ver tres momentos históricos
el cual se centra la globalización y su proceso económico. Veamos el primero. La conquista, colonización e integración en el mercado mundial de América. Entonces, viene el nuevo mundo, se centra todo, ¿verdad?, en cuanto a la economía, en el nuevo mercado que se va a girar en medio de este continente. Entonces, España comienza a ser un importante país y por ahí comienza, en este caso, la globalización económica, la generalización de la revolución industrial y la expansión colonial del siglo XIX. También podemos decir que tiende a tener este momento histórico muy importante. En pocas palabras, vamos a ver la revolución industrial. Y por último, al desarrollo y generalización de los aspectos culturales que fueron favorecidos por los medios de comunicación después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente a partir de la década de los 70 hasta nuestros días. Entonces, también podemos decir que la aparición de los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, hoy en día redes sociales, son parte importante de cómo la globalización ha ido aumentando y ha ido creciendo considerablemente. Este impacto de la globalización en el mercado nacional e internacional tiene mucho que ver. Veamos a continuación el siguiente fragmento. Los gobiernos de los estados nacionales han visto cómo disminuyen los márgenes de decisión autónoma dentro del espacio físico de su territorio, es decir, que su capacidad de decisión se relaciona directamente con la economía global en la que están involucrados, lo cual equivale a sufrir la disminución de la soberanía. Este fragmento nos lleva a pensar un poco sobre los países o los gobiernos como el nuestro, que sus decisiones no muchas veces son autónomas. Y es que hay muchos países grandes como Estados Unidos que tienen una influencia sobre nuestros gobiernos, nuestros estados. Y lo vamos a ver a partir de dos razones. Eh, la primera, en este caso, sería cómo se disminuye la soberanía nacional a partir de hecho, por la influencia económica y política descrita. En pocas palabras, muchos países influyen sobre otros a partir del apoyo económico que estos dan y lo que reciben, ¿verdad? Y cómo estos también son influenciados políticamente sobre estos países grandes, sobre los pequeños. Entonces alguien por ahí decía que en nuestro país hay mucha influencia política y económica. Entonces, ya sea Estados Unidos u otros países influyen en las decisiones de nuestro país. Y la otra sería de derecho, cuando se firman acuerdos y convenios internacionales o bien cuando se crean entidades supranacionales tales como el Parlamento Europeo, la Unión Europea o el Tribunal Internacional de la Haya. Este último que ha tomado decisiones en muchos países, incluyendo el nuestro, cuando no han sido, digámoslo así, satisfactorias por estas naciones y ellos toman la última decisión o la última palabra. Entonces, el Tribunal Internacional de la Haya son los tribunales máximos que existen a nivel mundial. La ONU o la OIT también son organismos internacionales que influyen en la autonomía de los mercados nacionales e internacionales. Hablemos un poco de las revoluciones industriales y aquí aparece parte de lo que es uno de los indicadores. Pero veamos en qué consiste. La revolución industrial y su desarrollo ha dado lugar a confusiones. Y es que la revolución industrial surgió alrededor de 1780. Se le denominó también revolución industrial a los procesos de elaboración de maquinarias actuales, lo que se conoce como industrialización. Sin embargo, está vinculada al uso de la tecnología en la fabricación o a la innovación de la tecnología implementada, lo cual cambió la forma de hacer las cosas. Y aquí aparecen 4 revoluciones industriales: primera, segunda, tercera y cuarta revolución. En la primera vemos cómo se basa en la introducción de equipos de producción mecánicos impulsados por agua y la energía a vapor. Y se crea pues mucho, ¿verdad? Está el buque a vapor, está
el primer telar mecánico en 1784. Entonces, aquí se da la primera revolución industrial. Son comienzos ya de globalización, ¿verdad? Económica. La revolución industrial o segunda revolución industrial, basada en la producción en masa que se alcanza gracias al concepto de división de tareas y el uso de energía eléctrica. Y vemos pues ahí la primera cinta transportadora Matadero. Tenemos la tercera revolución industrial, basada en el uso de electrónica e informática para promover la producción automatizada. Y vemos el primer controlador programable. Y por último vemos la revolución industrial basada en el uso de sistemas físicos, cibernéticos, y que vemos que hasta la fecha pues todo es basado en él. Entonces, de una u otra manera, esto es muy importante comentarlo porque vemos cómo la globalización ha ido tomando parte importante en la industrialización y que en el siglo XX traería un escenario mundial muy singular. Primero, dos grandes guerras paradójicamente impulsaron el desarrollo del conocimiento científico en aquellas áreas en que se advertían necesidades internas y principalmente con fines relacionados con la tecnología militar. El avance de la ciencia en este siglo es fiel reflejo del desarrollo socioeconómico de los países. Entonces, el siglo XX traería también una organización de la ciencia e instituciones que deberían concentrar sus esfuerzos en estudios fundamentales. Por ejemplo, en este siglo XX se da la era atómica, la edad de los materiales sintéticos, los tiempos de la conquista del espacio sideral, la época de la robótica, el periodo de la informatización, el despegue de la ingeniería genética, los combustibles fósiles. Entonces vemos una serie de revoluciones que se van dando paulatinamente y llevando consigo siempre una globalización, ¿verdad? Actualmente sabemos que estamos en la cuarta revolución y puede ser que estemos ya casi a una quinta revolución industrial. Para entender un poco más sobre este tema, vamos a escuchar y ver un video que nos explica un poco más sobre el nacimiento de la revolución industrial. Escuchemos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer un periodo de la historia importantísimo y muy revolucionario. Hoy vamos a conocer la Revolución Industrial. Llamamos Revolución Industrial a la etapa de la historia que va de 1780 a 1850 y que se inició en Inglaterra. Durante casi toda la historia de la humanidad, la vida se había basado en la agricultura y la ganadería. A finales del siglo XVIII, el inglés James Watt inventó, o mejor dicho, perfeccionó, la máquina de vapor. Hasta entonces, los artesanos se habían dedicado a la fabricación de utensilios con sus propias manos en pequeños talleres. Pero con la llegada de la máquina de vapor, eso cambió para siempre. Esta máquina utilizaba la energía del vapor para transformarla en fuerza y mover otras máquinas. Estas nuevas máquinas se aplicaron a la industria y empezaron a hacer el trabajo que antes hacían los artesanos, por lo que los pequeños talleres artesanales fueron desapareciendo, dejando paso a las grandes fábricas. La máquina de vapor también se usó en los transportes y se fabricaron los primeros trenes y barcos de vapor, lo que facilitó el comercio y los viajes entre ciudades y países. Europa se llenó de trenes. Durante la Revolución Industrial, la sociedad rural, dominada por la nobleza, dejó de ser tan importante como era y apareció la sociedad urbana, dominada por la burguesía y basada en la industria. Los burgueses eran personas normales que se habían hecho poderosas y ricas gracias al comercio. Como tenían mucho dinero, empezaron a invertir en tecnología y fueron los primeros en construir fábricas. Los obreros, también llamados proletarios, eran las personas que no tenían riqueza. Al no poder ganarse la vida en el campo o en los pueblos, emigraron a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Al
principio, trabajaban en muy malas condiciones y por muy poco dinero. Tan poco que muchos niños tuvieron que trabajar en tareas muy duras y peligrosas para que sus familias pudieran alimentarse. Los obreros exigían derechos para conseguir trabajar de una forma digna y segura, y los dueños de las fábricas, los burgueses, no querían dárselos. Después de muchos conflictos, huelgas y peleas, los obreros consiguieron que las jornadas de trabajo duraran 8 horas, poder descansar los domingos o tener días de vacaciones, y también proteger a los niños para que no tuvieran que trabajar. Hoy en día seguimos utilizando muchos de esos derechos y también muchas de las máquinas que usamos son la evolución de aquellas primeras máquinas de vapor. Ya sabéis que conocer el pasado nos permite entender el presente y mejorar el futuro. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a... Vimos a continuación cómo los inicios de la globalización económica mundial es una manifestación más palpable del impulso adquirido por los intercambios comerciales, lo representa la aparición de nuevos núcleos urbanos y su consolidación o crecimiento. Las ciudades generan una gran dinámica, propician la creación de nuevas instituciones políticas y económicas, como el gremio, la confraternidad, la universidad, nuevas normas para los negocios y las finanzas. La expansión del comercio independizó las transacciones basadas en las necesidades específicas en el conjunto de bienes como tal. Entonces vemos cómo el mercado se extiende cualquier conjunto de intercambios o convenios de negocio entre compradores y vendedores. Entonces, la industrialización es todo esto, parte de lo que es una economía global. La globalización de la economía es una de las condiciones para que un país pueda ingresar a competir con sus productos en el mercado internacional. Esto implica que la globalización del comercio, con lo cual se desarrolla un sistema de intercambio global de bienes, servicios y tecnología. Entonces vamos viendo cómo décadas atrás, cuando inició el proceso de globalización en el mundo, uno de los ámbitos más impactados ha sido, sin duda, el social, la internacionalización de la política y la economía que ha generado la interdependencia, interconexión. Veamos un resumen de lo que hemos hablado. La globalización es un proceso económico ligado a la multiplicidad de factores cuya meta es potencializar a empresas y países en el mercado internacional. En sus inicios, la globalización utilizó los tratados comerciales para establecer su forma de expansión y esto contribuyó a la existencia de transnacionales. Entonces, ¿qué podemos decir? En nuestro país ha habido una serie de mecanismos para que nuestro país entrara al comercio internacional. Entre esos, el Tratado de Libre Comercio. Tenemos varios tratados de libre comercio, no solo con Estados Unidos, sino que lo tenemos con países de Asia, lo tenemos con países europeos. Entonces, son mecanismos de globalización. Entonces, estos países grandes, industrializados, nos venden parte, ¿verdad?, de una serie de mercancías, de productos, y eso genera que el Tratado de Libre Comercio carezca, digamos, de aranceles y asimismo puedan tanto aquel país comerciar sus productos como nosotros también. La diferencia es en este caso que estos productos tienen una mayor fuerza a partir de lo que ellos producen, porque ellos producen tecnología, ellos producen cosas que nosotros no producimos, entonces esas son parte de un proceso económico, una estrategia, es también parte de lo que decía un indicador. Son estrategias comerciales que ellos hicieron, países grandes hicieron, con la aparición de la revolución industrial. La ONU presenta un informe de desarrollo humano donde es notorio el crecimiento de las potencias económicas. Japón crece, Estados Unidos crece, China crece, es la gran discordia que lleva con Estados Unidos y eso refleja la situación crítica de otras naciones que no pueden competir, ¿verdad? Entonces hay países que van creciendo y van teniendo un sistema económico más alto.
que lo que tenía hace 20, 30 años. Nunca en la historia del ser humano un sistema económico había tenido la capacidad de expansión que ha tenido el capitalismo en esta etapa globalizadora. El dominio de las grandes empresas consiste en absorber a las pequeñas que en lugar de ser competencias se vuelven parte de la misma, como una sucursal y no como una empresa independiente. Entonces, lo que queremos es llegar consigo de cómo la industrialización está ligada a, en este caso, a la globalización económica. En pocas palabras, el nacimiento de la revolución industrial fue también el nacimiento de la globalización. Eh, Antes de concluir con esto y despedirme de ustedes, usted se preguntará qué va a hacer, cuál es la tarea que les queda. Esta clase es como un preámbulo, una introducción a la nueva unidad y lo que quiero que hagamos en nuestro cuaderno es lo siguiente. Primero, copiar el nombre de la unidad, número 3, el nombre de la unidad y el objetivo de la unidad. Eso es lo que va a hacer primero. Después de haber hecho eso en su cuaderno, usted me va a hacer un breve resumen de lo visto en este video. No me lo va a mandar todavía porque no es momento. Más adelante se le va a pedir. Se le va a pedir que usted haya decorado la unidad, que haya en este caso hecho otras cositas por ahí, como usted, el resumen que le estoy pidiendo, pero que lo haga. Eso es lo que va a hacer este día. Repito, va a ser, repito, la unidad número 3, el nombre de la unidad y el objetivo. Y va a ser un pequeño resumen sintetizado de toda esta clase, ¿verdad? Es ahí que fue un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Y no va a haber chat. Esperaría que ustedes hayan comprendido y les haya llegado la información. Nos vemos. Fue un gusto con ustedes, el profe Ever.